Bueno, pues continuamos en el Vértice. En este segundo bloque vamos a seguir hablando de niños, vamos a seguir hablando de educación y vamos a seguir hablando de tema municipal. Hemos hablado del asentismo, es el primer tema que hemos tocado, y queremos continuar la relación con el tema de los niños, porque esta mañana Pedro Sosa, el concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Lorca, pues ha sacado a relucir un problema que para ellos es importante y creo que además hay que llevarlo aquí a esta mesa, hablando de parques infantiles. Ha catalogado parques infantiles de primera, de segunda y de tercera categoría, como si fueran de primera y segunda y tercera división. Ha hablado y ha puesto ejemplos de parques que se mantienen en perfecto estado, parques que tienen pues una serie de instalaciones debidamente adecuadas, como puede ser, por ejemplo, el parque infantil de Plaza de Toros, como puede ser el Parque de la Hoya, hablando tanto del centro como de pedanías, y sin embargo ha dicho que los niños de San Diego y de la Avenida Europa tienen un parque infantil en el que no están acondicionados y que precisamente desde las lluvias de los últimos días siguen estando como en una situación de abandono. Pedro Enrique Llamas, ¿parques de primera, segunda y tercera categoría? ¿Aquí ascienden los niños desgraciadamente según donde vivan o cómo va esto? Segunda ref. Segunda ref. Jugamos a segunda ref. O de primera división. Bueno, nos reímos cuando a lo mejor es algo, no sé, pero a lo mejor puede ser algo problemático, de verdad. Es una realidad del primer mundo. ¿Sí? ¿Existen parques de primera y de segunda? Es una realidad del primer mundo. Cuando tienes garantizadas las cuestiones básicas, pues nos preocupamos de la calidad de nuestros parques. Lógicamente, si no hay una inversión, el municipio de Lorca es inabordable en la multitud de cuidados que necesita un jardín, un parque, unas instalaciones municipales de cualquier índole. El parque, me alegro que este tema se saque, porque es una de las cuestiones que habla de la calidad del espacio donde se cría un niño. Hay un plan municipal que habla también, que está dentro del marco de UNICEF, que lo aprobó el Ayuntamiento a través de su pleno hace un par de años, en el que una de las cuestiones que se trata es la inversión en temas concretos de, por ejemplo, del mantenimiento de los parques infantiles. Lógicamente, el tiempo ha cambiado. El parque infantil de hace 3 décadas no tiene nada que ver con las necesidades que se demandan, sobre todo en temas de prevención de la seguridad. Suelos de caucho, aparatos con las esquinas romas, protección de plásticos, eso tiene un deterioro. Y luego tenemos también una serie de cuestiones que en el casco urbano es verdad que hay una inversión posiblemente mayor y en los entornos de las periferias y de las pedanías pues quizás no sea suficientemente el cuidado, pero hay una variable, que es el cómo se usan los parques. Y hay un vandalismo, porque son espacios de ocio para personas adolescentes, no niños. Sí, eso lo ha achacado el tema de seguridad. También lo ha indicado el concejal, que eso es verdad que lo ha achacado el tema de seguridad. Porque dice que, bueno, los actos vandálicos es verdad que eso es un tema de policía local, de más control, de más seguridad. Pero él se refiere realmente a lo que es un parque destinado, oye, y ha puesto ejemplos, el parque de San Diego y de Avenida Europa no está en las mismas condiciones que el parque a lo mejor de La Hoya o el parque de por ejemplo, el parque, estamos viendo imágenes, este es el parque, si mal no me equivoco, de la Plaza del Pueblo Saharaui. Es el parque que estamos viendo en pantalla, o bueno, hay diferentes parques. Hemos visto imágenes de la zona también de, yo lo diré, de la zona de la Plaza de Toros, con su arena de playa, y luego, se refiere a eso realmente, no al tema de seguridad, porque luego actos vandálicos, es verdad que desgraciadamente, pues a lo mejor puede haber tema de botelleo en diferentes espacios, que eso no lo puedes controlar, los actos vandálicos. Al final tú tienes también, entiendo que hay un análisis y un estudio por parte del Ayuntamiento a la hora de invertir parques y jardines, en el que el número estadístico de niños y niñas que disfrutan de esos espacios no es lo mismo la inversión que puedes hacer en una población, en un núcleo poblacional con 400 habitantes y con 35 niños o 20, que en un espacio céntrico donde juega... ¿no? Museo arqueológico. Estaba ahí mirando la imagen. Sí, no lo reconocía, ¿no? Museo arqueológico, sí, el que está justo al lado del Museo arqueológico. Yo estoy estas últimas semanas con el tema de las becas, estoy pateándome a pie los parques de San Diego y es verdad que los conozco de cuando se inauguraron y ahora hay un deterioro, los suelos de caucho están deteriorados, pero entiendo que son la inversión en otros espacios que no en el casco urbano. Julián Herencia, ¿parques de primera, segunda y tercera? Sí, probablemente sí. Pero el concejal se queja del mantenimiento y de la limpieza. Y es que Lorca no está limpia, lamentablemente. Y no hace falta que nos vayamos a la periferia. Nos podemos ir a la Alameda y si vas con un cochecito o con un carrito de niño, algunas veces te quedas atrancado.
el Embero brilla por su ausencia. Hace ya no sé cuantísimo tiempo que eso no se conserva. Y sí, efectivamente, hay veces que confundimos o se confunden aquellos lugares que están más desplazados del centro o más desplazados de la ciudad, es decir, los barrios más periféricos, pues ahí se presta menos atención. Da lo mismo, Pedro, que vayan a ir 50 niños o 30 niños. 30 niños lo tienen que tener limpio y conservado y 50 lo tienen que tener limpio y conservado. Que no haya niños de primera y segunda. Que no haya niños de primera y de segunda, porque si no estamos ya haciendo barrio pobre, parque pobre, o igual que niño pobre, pues después continuará a ser el adulto pobre. Hay que dedicarle más atención, igual que hay que dedicarle mucha más atención, probablemente a los parques de los barrios más alejados, probablemente haya que dedicarle más atención. Que resulta que hay un deterioro por vandalismo, pues también habrá que vigilarlo. Pero no, eso no puede ser nunca la justificación para no repararlo y mucho menos para no limpiarlo. Vamos a ver que en el barrio, en alguna calle del barrio, los ciudadanos, los vecinos, se han agrupado ellos para hacer limpieza de la calle porque allí no se limpiaba. Pero eso ocurre en el barrio. No ocurre probablemente en Muso Valiente, sí, o no ocurre en la avenida, ¿verdad? ¿Estamos distinguiendo entre unos y otros? Pues lamentablemente sí se está distinguiendo. Y yo creo que precisamente aquellos que tienen más carencias, digo socialmente, tienen que dedicárseles más atención. Igual que en los colegios, donde acuden niños que proceden de familias de menor nivel económico, pues a esos hay que atenderles más, porque el escalón que tienen para llegar es más grande. Y hay que atenderles más todavía, con más profesorado, con más atención, con más clases, con más actividades extraescolares. En los parques, 3/4 de lo mismo, no podemos relegarlos y conformarnos, no, es que como esto está afuera, pues bueno, si el mantenimiento, pues ya ves, es que lo rompen, o no, nos excusamos, no, es que lo rompen. Pues sí, lo romperán, habrá que vigilarlo y habrá que repararlo. Marisol Morente, parques infantiles, el tema que también hemos querido llevar hoy a la mesa de debate. Perdón, y una cosita, que decía yo que aquí fallaba bastante la limpieza a nivel general. Sí. No nos olvidemos que precisamente los impuestos por recogida de basuras ha subido el 22%. Hablamos ahora también de presupuestos y hablamos ahora que tenemos un apartado de presupuestos. Mucho y hablamos también, aprovechamos también de que el Partido Socialista en el día de hoy ha pedido la fumigación de parques y jardines debido a la proliferación de insectos que se está produciendo debido a las últimas lluvias y a las que se van a producir. Es algo que el Partido Socialista ha denunciado en el día de hoy, como han podido comprobar en el informativo de esta noche aquí en Comarcal Televisión. Marisol Morente, amiga, parques infantiles. Pues yo considero que esto de categorizarlo conlleva otras cuestiones que no tienen que ver con las instalaciones. Es como querer dar a entender que porque está allí en una zona que está como más en la exclusión, con menos categoría funcional en lo social, pues no merece tener un parque en condiciones. Los parques pueden tener pues, más infraestructura, menos del aparataje según su diseño, mantenerlo bien. Por supuesto que hay que mantenerlo, en eso estamos todos de acuerdo, pero que categorizarlo me parece que no es oportuno, ni siquiera encaja con lo que se pretende, que es que estén cuidados, Y en cuanto a la limpieza viaria, no estoy para nada de acuerdo. Lorca se está limpiando ahora como nunca se ha limpiado. Lo único que tenemos que pensar es que vivimos en una época diferente, donde la vecindad realmente no existe. Antes la vecindad se ocupaba mucho de mantener su entorno y sus calles en condiciones, colaboraban de alguna forma, y ahora está el chico que como complemento, además de la recogida viaria normal, pasa luego a media mañana recogiendo cosas y están tirándolas delante de él, están tirándole las colillas delante de él. Entonces eso ya se ha perdido y deberíamos de hacer alguna campaña de, pues no sé, de el lucimiento por barrio, el lucimiento por calle, no sé.
animar a las plantas, porque, vamos a ver, yo en la calle que vivo, si miramos la calle, los únicos balcones, que todos los balcones tienen vegetación, son en los que vive una servidora, que me encargo de regarlo porque embellecen la calle, porque las esparragueras alegran, porque... Entonces, si todos los balcones hubieran hecho lo mismo, tendríamos una calle preciosa, que desde lejos estaría llamando la atención. Entonces, se exige siempre, no todo tiene por qué hacerse desde lo público, ni de... nosotros formamos parte, o sea, vamos a ver, tenemos que pensar que la calle es nuestra habitación de estar, para entendernos, y tenemos que mantenerla limpia como nuestra habitación de estar. Por tanto, el que sale de la puerta de su casa y tira la colilla, ya está incumpliendo, porque en su habitación de estar no lo hace. Entonces, tú no puedes tener una persona desde lo público con una mensualidad y unos seguros sociales para coger la colilla que tú descuidadamente has tirado en una obligación que estás incumpliendo. Por tanto, de verdad, todos podemos decir, desde la crítica política, pues se podía limpiar más, siempre todo es mejorable, pero que la Lorca está mucho más limpia, vamos, que yo he vivido épocas aquí que se quedaban los pies pegados en el suelo de la corredera, era realmente espantoso, ha mejorado mucho. Si la historia es que ha mejorado mucho. Si uno de los indicadores de la calidad de nuestra infancia es cómo son las zonas verdes, cómo son los parques, igual debería haber una inversión mayor en todas las estructuras, a nivel local, regional y nacional, donde vinieran dineros para invertir en parques. Y tendríamos unos parques, que los parques de primera y segunda, creo que no se refería como ha indicado Julián. O sea, al Ahí final, se han visto también, y perdona, parques que son aparatos de gimnasia, que no son parques pero eso infantiles. no son Claro, parques parques infantiles. infantiles. También Están en están Parques en infantiles porque calidad. hacen en parques también están integrados, sí. El tema es que, con el tema de la prevención de los peligros en la infancia, que es una población vulnerable, los parques están testados en todos los aspectos de seguridad. Lo que son los elementos, da igual que se pongan en una pedanía la más alejada que en el casco urbano. La cuestión a la que alude es posiblemente esa cuestión del mantenimiento, la limpieza, que son cuestiones aledañas a lo que es el diseño del parque. Lógicamente, para mí, donde no hay espacios de juego, donde está prohibido jugar a la pelota, donde el espacio de socialización de un niño es la calle, cuando lo permiten, la calle de nuestros niños, que en ese padres, familias estupendas que tenemos, yo me incluyo, tenemos a nuestros hijos hiperapuntados a clases particulares, a actividades tal. Y el espacio del crecimiento espontáneo a través del juego se quedan para esas familias que tienen menos posibilidad. Yo, en la educación no formal, que representan los Scouts, hemos estudiado el por qué no tenemos esa representación del 20% de multiculturalidad que tenemos en Lorca. Nosotros tenemos un 2% de niños y niñas que son extranjeros. ¿Por qué? Porque hay que hacer una inversión. Y no está costeada la inversión de la educación. Sin embargo, en otros espacios, pues sí hace la familia el esfuerzo pues, para pagar la licencia federativa de 400 euros, o espero que estén becados, algunas familias que no pueden asumir eso, pero lo dudo. Y sin embargo sí se hace un esfuerzo para que nuestro niño esté federado a cualquiera de los deportes, sea una familia u otra, pero el espacio de la educación formal a través del juego, a través que lo defendía Unamuno, que el juego espontáneo era uno de los mayores ejemplos de desarrollo de los niños, frente, por ejemplo, el fútbol y los Scouts los diferenciaba y decía que el aprendizaje en el fútbol era mucho más espontáneo. Te digo esto porque al final tenemos que invertir en parques que sean espacios donde nuestros niños y nuestras niñas crezcan de forma segura. Y es verdad que nos faltan más parques y analizar qué son zonas verdes. También ha cambiado mucho la forma de ver. Me explico, aquí por ejemplo, nuestra generación, y tú lo sabes, Pedro Enrique, nosotros nos hemos criado pegándole patadas a una pelota en la calle, en una carretera, en la calle de nuestras casas, o jugando a baloncesto en la chapa que veíamos, y eran los clubes los que iban a las calles a buscar a los chavales. O sea, Lorca Deportiva, Lorca Promesas, me refiero en general, Heliocroca, iban a ver chavales que estaban en la calle, oye, ¿te gustaría jugar a baloncesto? Ahora, eso ha cambiado porque los espacios habituales para jugar, como la calle, una plaza, una terraza, el cartel que te encuentras ahora mismo es prohibido jugar a la pelota, prohibido practicar deporte, y ya tienes que llevar al niño para que esté en algún sitio también, porque si no, que dice, ¿qué hago con el niño? En la casa yo recuerdo mi parque de la Viña. Y en la calle, no, pero en la calle. Sí, en la calle. Y cuando venía un coche te ibas a la acera, eso lo hemos vivido algunos, a lo mejor habrá alguien en la casa ahora mismo echándose las manos en la cabeza, pero que no hemos jugado en la carretera, en la calle de nuestra casa, debajo del edificio, y venía un coche y te tenías que echar para un lado, y tú seguías luego jugando a la pelota en la misma calle. Eso se ha perdido. Que nuestra generación, finales de los 70, principios de los 80, disfrutamos de parques
antiguos, analógicos, Sí. que estaban oxidados, pero había parques. En el Parque de la Viña, valga la redundancia, la de la Sí, iglesia, bueno. antes de... Con el junto- Parque de la Viña, ojo con el Parque de la No, Viña, ¿eh? el Parque de la Viña pista fue... polideportiva, el Parque de la Viña. Pero el que yo El Parque recuerdo... de la Viña fue de los primeros. Claro, Correcto. sí. Pero el que Ojo. yo recuerdo cuando estaban las casas prefabricadas después de la inundación. Que si tengo yo Sí. vagos recuerdos, pero yo recuerdo que ese parque donde está la pista, ahí estaba la cuadrícula Sí. que era el cubo, la bola esa redonda de 5 metros, Sí. que nadie se preocupaba si nos caíamos de boca desde 5 metros de altura. Y no porque había- problema, no había suelo de caucho. Porque no había suelo de, de hecho, no había Suelo de suelo. caucho. Pero es que hemos evolucionado. Efectivamente, vaya. pero no a lo que está voy, mal. ¿cuántos- Caucho. No está Julián, mal que se evolucione. Julián, Marisol, ¿cuál era vuestro parque? Claro. Cero. Ah, no, yo no tenía ningún parque. A eso es lo que voy, que al final, Pero, lógicamente, no debo compararme. Claro. no, es que No, vamos, no, claro. ahora tienen que tener, los niños tienen que tener unos parques bien dotados, para eso la sociedad paga unos impuestos, ¿verdad? Tienen que estar bien dotados, bien mantenidos y limpios. Naturalmente que Yo sí, ¿por jugaba qué no? En mi calle, Pero, y hombre, en claro. en un banco que hay enfrente, con unas ventanas en el pretil, yo subía, me saltaba y Ah, saltaba, claro, y claro. saltaba y subía y bajaba, y eso hay era un que juego exigir- maravilloso. Hay que exigir, por el bien de nuestra por el bien, infancia, que efectivamente. nuestro ayuntamiento tenga una previsión Así es. presupuestaria potente para mantener los parques y que nuestros responsables, nuestro concejal y nuestros funcionarios que se encargan, que puedan atender. Pues ahora Y que que se traten está... de igual manera los que están en el centro con los que están en Eso ya periferia. son las eso subcontratas ya que se llevan, posiblemente, ¿no? El tema de jardines, mantenimiento de limpieza, que al final, si hay una Cuidado. infradotación de medios humanos, Es que es normal que en la periferia se estropee más, haya más daños, vamos a ver, por razones obvias de la convivencia allí, de la extracción social, ¿verdad? Pues entonces habrá que dedicarle más dinero en la conservación y el mantenimiento. Probablemente el parque que tenemos al lado junto a la Plaza de Toros se estropee menos que de estos que hablabas. Pero son revisiones como también. es, ¿no? ¿Verdad? como este- Hay que revisarlos Revisiones. todos, pero Claro, probablemente claro. a aquellos que están más desplazados necesitan mayor revisión. No pasa nada por eso, no pasa nada por eso. Avanzamos, Pedro Enrique. Venga, sí, no, iba a decir avanzamos, que- dime, que- para cerrar. que hay un medio donde se demandan inversiones. El último parque que he visitado, donde he visto una deficiencia clara, que es el parque que hay junto al centro comercial Almenara, que yo pregunté, y creo que es de titularidad del propio centro, que se encarga de mantenimiento. Le iba a decir. ¿Vale? Está deshecho. Deshecho, qué pena. Deshecho. No sé a quién le corresponde. Creo Eso es que peligroso, ¿eh? Yo me hice una foto allí precisamente Entonces, para que se viera. si alguien es lo está muy bonito, viendo con una fuente. y no es de con muñecos. titularidad municipal, Sí, pues que sí. la gerencia... Eso debe estar o no estar. Eso ya. La historia es que al final... Pero la si titularidad- está, no puede estar Está. mal mantenido porque es peligroso para los niños. No, es que allí no hay niños tampoco. Y esperemos que en Puerto Lumbrera, ciudad, casco urbano, tenga el mismo parque que tiene el Esparragal. Y en Águila, las periferias tengan los mismos que... En la Bardina. Correcto. O en la Cuesta de Cualquiera de ellos. Donde haga falta. Hay que aprovechar. Claro que sí. Hay que aprovechar, claro que sí, que es comarca. Y en Alhama también y en Totana también, que todos los parques municipales se mantengan. Vamos a avanzar porque en el último bloque, como hemos dicho, queremos dedicarlo a política. 1,6 millones de euros, Julián, herencia de inversión en la Fortaleza del Sol, en el Castillo de Lorca, iluminación nueva y accesibilidad. Dime. Para solamente el castillo será algo menos. No, 1,6 en general. En lo que pasa- general sí. 450.000 para la, Eso. 450.000 para la iluminación. Eso. Pero luego se van a Eso. cometer una serie de... Pero bueno, el tema de la iluminación, que va a ser con una iluminación especial y que se quiere Claro, para septiembre. me parece maravilloso, Y me demás. parece, no bien, me parece mejor todavía. Iluminación, y lo han denominado iluminación artística. Qué bien. No sé, oye, estamos- ya no, veremos ya, lo que es. con Te colores, engancho. cosas de esas. Te engancho. Vamos a ver, moderno. convendría por lo menos decir de dónde vienen Fondos Next Generation. estos fondos. Next Generation. Es que si resulta que cuando uno lo divulga, cuando uno lo inaugura, cuando uno lo expresa en los medios de comunicación, Lo ha dicho donde el sea, alcalde, ¿eh? Lo ha dicho en la radio. yo no he dicho que no Next digan o no Generation. digan, pero que es una obligación decir que estos son los fondos Next Lo ha Generation. dicho, pero tiene que gestionar el Next propio Generation. ayuntamiento, la planificación. Los fondos Next Generation
proporcionados por el gobierno de Pedro Sánchez. Dinero público, de los impuestos de todos. Claro, no, es del, todo. no es del gobierno de la nación. No, pero, Dios. si me permites, Sí, los te fondos Next permito, claro que Generation, sí. de aquellos que, entre otros, Pedro Sánchez se trajo de Bruselas, entre otros, de esos 170.000 millones, que, por cierto, Casado o Feijóo fueron a criticar para decir Madre mía, que no lo trajeran, que no se Madre. fiaran. Madre mía, igual que el plan hidrológico, que fueron a Europa y quieres, dijeron que hablamos el de dinero eso. aquel lo Si quieres, perdieran. pero ahora déjame que termine. Hombre, Ahora déjame claro, que es que termine. pues, si vamos a decir tontuna, yo también no, digo. Hombre, tontuna. Sí, yo sí, sí, no tontuna estimo eso y que- tontuna lo que voy a decir eso yo es un después. hecho, eso es un hecho, eso es un hecho, eso es un hecho, ¿verdad? Que los fondos hace muy poco votaron, incluso el Partido Popular votó en contra, al margen del partido... ¿En contra de qué, perdona? Pues de todos, de los fondos... ¿De los fondos de Next Generation? ¿Votó en contra? Ha votado en contra En siempre contra de todo. qué disparate. De todo, ¿vale? Entonces, que se sepa que estos son fondos Next Generation de los que, a pesar de todo, se trajo Pedro Sánchez a España. De esos que, a través del gobierno de España, se piden, y es el gobierno de España, con impuestos... Vamos a hablar de lo de Pedro Sánchez, se- de los se dineros le que se trae- trajo y dónde ha empleado los dineros. Eso va en el Pues último eso, bloque. eso hablando- va en un programa estamos hablando entero, de la Porque si iluminación. los hubieran empleado en lo que Estamos se tienen hablando- que emplear, otro gallo nos cantara. Estamos hablando Claro, se lo de la llevó ilumina- Europa, de la ilu- donde no había necesidad. de la Hombre, no empieces con iluminación. esos temas, Y por estamos Dios. hablando, sí, si quieres... Nos acabamos de meter en una... podemos Vamos hablar primero de- con la iluminación y luego vamos Podemos con el- hablar con de el los resto. Vamos con la 170.000 ilumina- bueno, millones, iluminación, y ¿verdad? uno Yo a de ver, tonto- no tengo por ganas. ejemplo, sin embargo, las obras, las obras, ¿no? La iluminación correspondiente a la corredera son de fondos propios del ayuntamiento. No así. De los ciudadanos. Todos De los- fondos ciudadanos. todos- De los dineros de los impuestos todos de los fondos, ciudadanos. todos los fondos Ah. proceden de los Efectivamente, impuestos, efectivamente. todos, pero unos los gestionan de una manera y otros de otra, Claro, por supuesto. ¿verdad? Si por el Partido Popular hubiera sido, Eso sí. en vez de traernos 170.000 millones de Europa, no nos hubiéramos traído nada. Por eso la hacienda de Lorca va tan mal, desde entonces que está el PP. no es Madre lo mía. mismo que gobierne uno o que gobierne el Claro otro. que no. Sin embargo, por ejemplo, además también en el tramo, el eje que hay, lo que llaman el eje... ¿El del Mediterráneo? no, López Jiménez. desde el López puente de Jiménez. Piedra, desde el puente de Piedra hasta la Plaza de Colón, también son fondos Next Generation. Afortunadamente, por cierto, los fondos Next Generation... De Pedro Sánchez. Los dineros de Pedro No, Sánchez. te voy a decir otro que te va a gustar más. Madre del todavía. amor hermoso. Eh, Que me quedaba que oír. esto es un proyecto Sí, hablan. solicitado, pedido por el anterior alcalde, por Diego José Mateos. Y ahora han llegado a Lorca y a celebrarlo, pues gracias a esa petición que hizo Diego José Mateos. 500.000 euros que va a costar la intervención en la Torre de Alfonsina. El proyecto también incluye 61.000 euros en la resiembra de especies vegetales, 90.000 en la remodelación de fuentes, 75.000 en la mejora de laderas exteriores, remodelación del centro de atención de visitantes, 350.000 euros para el tren turístico eléctrico con 2 vagones está de muy bien, capacidad está muy bien. para 70 personas. Bueno, pues en general beneficios. Antes creo que nos tenemos que... Pedro Enrique, lo que me vas a decir después de la publicidad. 2 segundos y hablamos de la iluminación del castillo y entramos de lleno en materia política. Pero Pedro Enrique Llamas también quiere hablar del tema de la iluminación, al igual que Marisol Morente, la inversión de, que no me quiero equivocar, 1,6 millones de euros que viene de fondos Next Generation y que va a aplicar a través del ITREN el Ayuntamiento de Lorca para que el castillo... Ahora ya si ustedes dicen, yo bajo de Águilas y luego y vengo de Totana, no veo, ahora van a ver el castillo con esa iluminación especial. Después de la publicidad.